gracias, Señor. Muy buenas tardes, soy el pastor Jorge Maisonet y está usted en sintonía de nuestro programa Oasis en el Desierto, grabado aquí en el templo Oasis en el Desierto, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. ¿Sabía usted que un oasis es un lugar de descanso en medio de un lugar hostil? ¿Qué hostil puede ser la vida? Enfermedades, problemas matrimoniales o familiares. ¿Y cuántas crisis tiene que enfrentar la persona en este siglo XXI en el que vivimos? Pero Dios es misericordioso y compasivo y nos dio la Biblia, la palabra de verdad y su santo evangelio. Eso es lo que predicamos aquí y es lo que usted va a ver dentro de unos momentos. Bienvenido. Yo estoy contento. Y si no se ríen de mis chistes, me voy a reír solo. Yo estoy feliz. Pueden sentar. Vamos al capítulo 6 de Nehemías. Y seguimos con este estudio. Aleluya. En el mensaje pasado, nosotros vimos al pueblo de Israel con mucho entusiasmo y con mucho fervor, avanzando en la obra de la reconstrucción de los muros de la ciudad. Ese avance provocó en ellos una seguridad de que Dios estaba con ellos. Al ver el favor de Dios con ellos a través de las donaciones generosas de un rey pagano y la llegada de este gran líder Nehemías para apoyarlos. Pero a la misma vez provocó en otros, unos líderes civiles de otras naciones alrededor, celos, gran ira. Y a partir de ese momento comenzó la persecución y mucha oposición en contra de esta obra que el pueblo estaba haciendo. Obra que no nació en sus corazones, pero nació en el corazón de Dios. El pueblo de repente se encontró enfrentando un crucero, enfrentando la posibilidad de un futuro sin los muros terminados o un futuro con los muros terminados y su meta lograda. Y todo iba a depender de la actitud que ellos tomaran al enfrentar esta oposición. Todo iba a depender de cómo ellos podían manejar este tiempo de crisis, de incertidumbre en sus vidas como pueblo. Si lograban mantenerse unidos, si lograban mantener la visión clara, si lograban superar todas las emociones encontradas en su alma y trabajar para el Señor y esforzarse, iban a lograr su meta. Y si se rendían ante las amenazas y daban lugar al desánimo, al miedo, la obra no iba a poder seguir adelante y se iba a detener. Este era el momento decisivo. Y no es así siempre en nuestras vidas. Recibe uno una visión, la que sea, de ir a la universidad o X ejemplo podría dar. Y al principio hay mucho entusiasmo y mucho fervor y mucha expectativa de un final glorioso, pero en el camino se atraviesan obstáculos. Personas cambian, finanzas cambian, la salud cambia, la política cambia, cosas fuera de nuestro control, y ahora se da uno cuenta que esto no va a ser tan fácil como al principio yo pensé que iba a ser. Y comienza en muchos casos el entusiasmo a bajar. Y en algunos casos entra el desaliento
persona se siente abrumada totalmente por la imposibilidad de la situación y se rinde, pero en otros casos como que entra una determinación aún más fuerte ante la amenaza, como que despierta en algunos un coraje. Y si estaba luchando poquito, a partir de la persecución y la oposición, ahora lucha más todavía para salir adelante y ver la gloria de Dios. Y bueno, ¿qué hizo el pueblo de Israel? El que leyó la historia sabe, y el que no lo va a descubrir hoy. Pero la semana pasada comenzamos mencionando algunas de las tácticas que utilizó Satanás, que estaba detrás de todo esto, para detener la obra de Dios e impedir que el pueblo de Dios cumpliera con esta construcción. Primero, el diablo utilizó cómplices. Lo vimos la semana pasada. Cómplices que hablaran las palabras del diablo e hicieran su obra para él. Acuérdese, las fuerzas espirituales malignas son espíritus. Entonces, tienen que echar mano a personas que estén dispuestos a creerle, a adueñarse de sus ideas y a expresar la voluntad de Satanás aquí en la tierra. Puso pensamientos, aprovechó áreas insensibles de inseguridad en el corazón de ciertas personas para convencerles a actuar las obras de Satanás. Sanbalat, Tobías fueron los dos principales, pero a ellos se unieron el ejército de Samaria. Vimos Gesem, los árabes, los amonitas y los de Asdod, individuos poderosos, influyentes y naciones vecinas se juntaron en este ataque frontal en contra del pueblo de Dios y de la obra del Señor, para detener la obra de Dios, y estaban todos haciendo, sin darse cuenta, las obras de Satanás, el trabajo sucio del enemigo, porque cuando el enemigo quiere frenar la obra, trabaja internamente en las personas, causando en ellos temores, causando en ellos dudas, pero también utiliza fuerzas externas, individuos alrededor, a veces hasta la propia familia, para decirle: no lo hagas, ¿qué estás haciendo? Estás loco, y mil otras formas para desalentar y detener la obra a través de palabras negativas. En este caso, las palabras que utilizaron fueron burlas, críticas, menosprecio. Hablaron de ellos como que eran personas sin escrúpulos, tontas, que no iban a lograr lo que soñaban e intentaban hacer, inclusive que lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo tan mal que se podía derribar con el simple hecho de que se subiera arriba de esa pared una zorra. Lo estaban menospreciando, ridiculizando, todo para que ellos dudaran en su capacidad, para que se avergonzaran, y esa misma vergüenza causara que quizá dejaran el proyecto para otro día resumirlo, y a veces pasan años, décadas, y nunca se vuelve a tomar el camino, o que simple y sencillamente se rindieran del todo. Y ahí vemos la segunda táctica. La primera fue utilizar cómplices. La segunda fue que esos cómplices usaran palabras hirientes, penetrantes, amenazadoras, que llegaran a paralizar los esfuerzos, disminuir la confianza que el pueblo tenía que podían lograr esto. Fueron humillados bien feo. La tercera táctica que utilizó el enemigo fue la intimidación y la amenaza.
Cuando las palabras no fue suficiente, la Biblia nos dice, y lo vimos la semana pasada en Nehemías 4, que se pusieron de acuerdo todas estas naciones, hicieron un complot, conspiraron en contra del pueblo de Dios para venir, escuchen bien, secretamente a la hora que no esperaban ellos y atacarlos. Estaban planeando derramar sangre, ya había escalado de coraje, de palabras, ahora estaban planeando la violencia en contra del pueblo de Dios para detener esta obra. Entonces la tercera táctica que usa el enemigo es la intimidación y la amenaza. Pues ¿qué creen? Que ni el hecho de echar mano a cómplices, el hecho de utilizar el bullying o el acoso social con palabras hirientes y el hecho de intimidar y de amenazar no detuvo la obra de Dios y no detuvo a Nehemías ni al pueblo de Dios. Sino que después de que la Biblia menciona todo esto, el próximo verso dice lo siguiente, que Nehemías, verso 4, oró a Dios y dijo: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto, este es el verso 4 del capítulo 4, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. O sea, Nehemías volvió nuevamente a llevar su causa justa a Dios. Volvió nuevamente a echar mano a las armas de la milicia espiritual que los cristianos tienen, que es poderosísima. No se rindió. No permitió que la amenaza, no permitió que las palabras le hicieran preparar sus mochilas y regresarse nuevamente a la capital del imperio, 1100 kilómetros de distancia. Allá en Susa él tenía todas las comodidades del mundo. Tenía un trabajo seguro, el rey lo estaba esperando para que volviera nuevamente a ocupar su puesto como copero personal del rey, viviendo en el palacio, comiendo las comidas reales y gozando de influencia y de autoridad. Muy fácil hubiese sido para él regresar a algo seguro y dejar algo inseguro y decir: bueno, ¿qué necesidad tengo yo de estar batallando aquí con esta gente que se oponen? Pero no, había un fervor, había un fuego, el mismo que hay en ti y en mí cuando Dios pone en nuestro corazón de pelear la buena batalla de la fe por un hijo, por un familiar o alguna persona y que aparentemente no tiene ningún interés en lo absoluto en el evangelio, pero hay algo en uno que no deja que uno se rinda y dice: no, voy para adelante, voy a alcanzar esta meta. Y fue lo que hizo Nehemías. ¿Qué hizo? Oró. Lo mismo que había hecho desde el principio que Dios le dio esta revelación, siguió haciéndolo. Hay ciertas cosas que no puede uno dejar de hacer. Aunque reciba mala noticia, lo sigue haciendo. Aunque reciba burlas y amenazas, lo sigue haciendo. Hay cosas que no puede uno aflojar. Son principios fundamentales de la vida cristiana que nos sostienen en pie en cualquier situación. En tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. Cuando somos amigos de todo el mundo y cuando somos enemigos de todo el mundo. Hay ciertas cosas y entre ellas está la oración. Nehemías fue un hombre de oración. Él sabía humillarse a Dios. Oró oraciones de adoración, oraciones de intercesión, oraciones largas, oraciones cortas, oraciones verbales y oraciones mentales, oraciones en público y oraciones en privado. El hombre vivía orando y trabajando, pero lo que trabajaba era el resultado de lo que había orado, y la respuesta de Dios. Iban conectadas estas dos cosas, la oración y la acción, pero esas acciones eran divinamente inspiradas en su mente y en su corazón.
entonces formaban parte de la estrategia de Dios para que ellos salieran adelante. ¿Estoy explicando? Bueno, versículo 11 del capítulo 4 y el versículo 9 del capítulo 6, ambos versos describen el porqué esta persecución. Nos dicen que estas personas procuraban debilitar al pueblo de Dios para que cesara la obra. Dígalo conmigo, para que cesara la obra. En realidad no se trata de ti y de mí. La crítica, la burla, las amenazas, los maltratos, las situaciones, pensamos a veces que es algo personal, pero en la mayoría de los casos no tiene nada que ver realmente con un desprecio personal a la persona. Porque a veces viene de gente que ni nos conocen, que ni siquiera oportunidad tuvo de ofenderles. ¿Cómo puede uno odiar a alguien que ni siquiera conoce, que nunca le haya ofendido, pero lo desprecia y no lo quiere ver y le quiere hacer daño? Yo me pregunto, ¿hacerle daño a alguien que le ha hecho un daño es una venganza y es un poco más entendido, aunque no correcto? Pero despreciar a alguien que ni siquiera conoce uno, no hay duda alguna que no es nada personal. Son huestes espirituales de maldad que lo que quieren es frenar la obra de Dios. Tu fervor por la evangelización, tu fervor por la vida de santidad, tu fervor por el amor a la palabra de Dios, el querer amar la palabra de Dios, el querer estudiar la palabra de Dios, el querer entender la palabra de Dios, el querer predicar la palabra de Dios, el querer vivir la palabra de Dios es algo maravilloso, pero para el diablo y sus demonios no es algo maravilloso. Entonces llega la oposición a eso, y llega la oposición a que uno asista a los cultos, y llega la oposición a que uno perdone al prójimo y ame al prójimo. El diablo quiere que odie, el diablo quiere que peque, que adultere, que fornique, que maldiga. Él quiere todo lo contrario a lo que Dios desea y a lo que estamos procurando. Esa obra de construir el reino de Dios aquí en la tierra está tanto bajo amenaza como estuvo la construcción de los muros de Jerusalén en los tiempos de Nehemías. Y el enemigo es el mismo y las tácticas son las mismas. Por eso lo estamos estudiando, para que no nos sorprenda y para que sepamos cómo reaccionar y qué hacer. Estamos aprendiendo lecciones de personas que lo vivieron y salieron adelante. Y Nehemías es un gran ejemplo de una persona cuya vida estuvo bajo ataque porque la obra de Dios pretendía Satanás frenar, pero él siempre se refugió en el Señor. Siempre, Dios, aquí estoy. Dios, ayúdame. Dios, enséñame. Dios, guíame. Dios, fíjate lo que está pasando. Dios, encárgate. Dios, 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 Dios. Ahora vamos a otras 3 tácticas que son nuevas, que no mencionamos la semana pasada en el capítulo 6, porque la persecución continuó. Cuando no funcionó la intimidación, la amenaza, el bullying y los cómplices, siguió en el capítulo 6. Voy a leer los primeros 4 versículos. ¿Listos? ¿Ready? Oye, ¿por qué en inglés todos levantaron la cabeza? Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que toda la persecución del capítulo 4 no los detuvo. Oró y siguió haciendo lo que sabía que tenía que hacer.
Cuando sus enemigos se enteran que todos sus intentos por frenar la obra de Dios no les funcionó y que ya habían terminado una gran parte de la construcción y que era muy mínimo lo que faltaba, el versículo 2 dice, enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y Sanballat y Gesem enviaron, verso 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. O sea, no tengo tiempo ahorita para eso. Necesito administrar mi tiempo con la sabiduría del Señor y mantenerme ocupado en aquello a lo cual Dios me llamó. No puedo en este momento dar lugar a una distracción. Esa invitación podría ser recibida como un gesto de hermandad. Si este hombre no hubiese tenido discernimiento, se hubiera preparado las mochilas y se hubiera arrancado al monte de Ono para reunirse con ellos. Pero él tenía discernimiento espiritual y él captó, estos hombres siguen con su persecución. Nada más que ahora cambiaron la táctica. Cuando anteriormente el diablo se nos vino encima como un león rugiente, amenazando, palabras fuertes y amenazas de muerte, y no funcionó, ahora viene como un ángel de luz, como un amigo, con una bonita invitación a hacer algo sano, un tratado, una plática. Pongámonos de acuerdo. ¿Para qué tanto pleito? Vente, vamos a reunirnos en tal lugar. Pero él discernió y dijo, aunque es maravillosa la reconciliación, aunque estoy abierto a la reconciliación, pero en este caso en lo particular, discierno por el Espíritu de Dios, porque soy un hombre que oro, y el hombre que ora está enchuflado con los receptores prendidos y alertas, entendiendo las tácticas del enemigo. Y él entendió, me invitaban no porque habían cambiado de parecer y deseaban hacer un tratado de paz conmigo y con nosotros. No, era simplemente otra de sus estrategias para hacernos daño. Querían alejarme para que la obra frenara en mi ausencia. Quizás iban a mandar tropas en mi ausencia para que atacaran al pueblo y a la vez hacerme a mí daño cuando yo estaba lejos de la protección de mi gente. Él entendió, lo que querían era hacerme daño. Lo que querían era detener la obra del Señor. Dice, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Insistencia, diga conmigo, insistencia. El diablo es insistente. Dalila no le pidió a Sansón que le revelara la fuerza o la fuente de su fuerza una sola vez. No, ella vino una y otra y otra y otra y otra y otra, hasta que dice la Biblia que un día el alma de Sansón estaba angustiada por tanta insistencia, y dice que ahí ya se rindió, porque ella le dijo, tú no me amas. Todas esas palabras de afecto y cariño no son verdaderas, porque si tú realmente me amaras, no tendría un secreto de mí, me diría la fuente de tu poder. Y esa ocasión se rindió. Era una batalla de voluntades. Era cuestión de quién se rendía primero. O Sansón se rendía primero o Dalila se rendía primero. Y aquí estamos viendo lo mismo. Le mandaron un aviso, ven porque tenemos una plática pendiente contigo, y él dijo, no voy.
Le mandaron una segunda vez y una tercera vez y una cuarta vez. Y dice él, y yo les respondí de la misma manera. Bienaventurado aquella persona que después de haber recibido una revelación del Señor, tiene la disciplina de mantenerse firme en la posición divina y no se deja mover, ni se deja cambiar. Cuando sabe que es una palabra del Señor, de la Biblia, respaldado del cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? No lo pudieron a él desgastar en su resistencia a esa táctica de hacerle mal, sino que él se mantuvo firme y dijo, no voy a ir. ¿Qué estaba pasando aquí, hermano? Esto era una falsa amistad, una aparente invitación benévola, pero que venía una estrategia de hacerle un mal. Y esto no es nada nuevo. El diablo usa esto ha usado esto a través de la historia. Le voy a dar 2 ejemplos en un solo capítulo de la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 13. Tendrían que leer todo el capítulo, así es que en ese no lo ponga. Pero en este capítulo es donde leemos que Amnón, uno de los hijos del rey David, se enamoró con su media hermana, la señorita Tamar, y deseó tener una relación incestuosa con ella, al grado de que en sus propias palabras estaba enfermo de amor por su media hermana. Una persona por ahí que no tenía la mente de Dios, en vez de orientarle a que se arrepintiese de esa idea y de esos pensamientos, lo ayudó a elaborar un plan para violarla. Y dentro de este plan para la violación de esta jovencita estaba hacerle una invitación. Era atraerla a una casa donde iban a quedar ellos dos solos, pero ella iba con la idea que iba a servir a su hermano mayor en su enfermedad. Fingió que tenía calentura, fingió que estaba enfermo y se echó en cama para que ella en su buen y noble y sano corazón fuera a prepararle alimentos a su hermano y ayudar a levantarlo. Pero no era cierto, no estaba enfermo ni necesitaba las atenciones de su media hermana. Él buscaba, y lo planeó así, atraerla a ella a la casa sin que nadie sospechara, ni ella misma, y estando ellos dos solos en la casa, la iba a violar. ¿Y saben qué? Lo hizo. Deshonró a esta señorita, afectándola por el resto de su vida, con traumas y con heridas y con temores. Y él mismo vino a ser conocido en Israel como un hombre perverso. Se arruinó él también, su reputación. Lo que pensó hacer en secreto se divulgó en público y todo el mundo se enteró. Pero ahí vemos un ejemplo de una invitación que aparentemente era sana, pero no tenía nada de sano. Pasaron 2 años en ese mismo capítulo y Absalón, el hermano de madre y padre de Tamar, medio hermano de Amnón, al igual que ella, es decir, tenían el mismo papá pero diferentes mamás, pero entre Absalón y Tamar era mismo padre, misma madre, una conexión más estrecha. Él no le dijo nada a su medio hermano, se quedó el asunto como que aparentemente él ni le afectó, pero dentro de su mente y corazón estaba maquinando la venganza. Pasaron 2 años y él tenía esquiladores trabajando en el campo. Y en el tiempo de quitarle la lana a las ovejas, siempre hacían una gran fiesta. Entonces le dice a su papá, el rey David: papi, ven tú con mis hermanos a mi casa, voy a hacer una gran fiesta porque me ha ido bien y hay mucha lana. Pero en este caso era literal, ¿no?
Y el papá le dice, no, mi hijo, no quiero hacerte gravoso. Es mucha carga para ti y tu gente recibirnos a todos. Bueno, pues deja ir a mis hermanos y que vaya también Amnón. Y David dice, bueno, que vayan. Y mientras están en la casa tomando vino y celebrando, llegó el momento que Absalón le dio la señal a sus criados y todos brincaron encima de Amnón y le enterraron unas dagas en el mero corazón y lo dejaron ahí muerto. Si Amnón hubiera sabido que esta invitación era para asesinarlo, no hubiera ido. Tenemos que tener cuidado y ser gente de discernimiento ante las invitaciones. Pueden ser invitaciones con un plan siniestro, perverso, con un plan destructivo. Ahora, no vamos a ser gente sospechosa que sospechamos hasta de nuestra abuelita, pero tampoco vamos a ser gente tan inocentes que tan fácilmente caigamos en las trampas del enemigo. Tenemos que entender que las amenazas contra el pueblo de Dios no siempre son de un león rugiente que anuncia su plan de destruir. A veces viene de un ángel de luz que finge ser un gran amigo con un gran plan. A ver, dame un ray de aquí a allí, y en el camino le va sobando la pierna. Parece broma, pero son cosas que suceden. Así es que jóvenes y todo el mundo, a ser gente de discernimiento, porque no todas las amistades lo son y no todas las invitaciones son para aceptarse. Y este hombre lo entendía, y cuando lo invitaron en esta ocasión, él dijo, no voy porque entiendo que esto es lo que Dios quiere que haga y esto es lo que ustedes quieren que haga. Y su idea es hacer daño a esto y no voy a permitirlo, sigo en lo mío. Ahora, si Dios dice otra cosa más adelante, está bien, pero ahorita no. Y no fue. ¿Qué creen? Desistieron ellos después de la cuarta vez, ¿verdad? No. El próximo versículo nos dice, verso 5. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decirme lo mismo por quinta vez. Ya eso es acoso. Por internet, por teléfono, me manda un mensajito. Llego a la escuela y me encuentro con un papelito ahí con corazones o lo que sea, o quién sabe qué cosa, ¿no? Únete a este negocio. Yo tenía un señor acosándome para que me uniera a su negocio. Y, ay Dios mío, ya me tenía enfermo, ya me daba miedo hasta de contestar el teléfono porque decía otra vez, ay, qué insistencia, pero terca. Y yo yo soy pastor, lo mío no es ganar dinero de la gente y ponerlos a trabajar por mí, esto es lo mío, pero fulano allá ellos, es asunto de ellos y Dios y tú, y yo no tengo problema con que lo hagan, yo no los critico ni los juzgo, pero no es para mí, y al rato otra y hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Tú tienes un poder de persuasión increíble, te admiro, pero por favor no me vuelvas a mencionar este tema porque no voy a entrar en eso. Creo que lo ofendí, pero no le hablé mal. Simplemente tuve que pintar una raya porque yo sé a lo que Dios me llamó y no es eso. Habrán otras maneras para el Señor bendecir y prosperar mi vida, pero no era esa, de esa forma. Y lo había entendido. Y Sanbalat, aquí viene la batalla de las voluntades. A ver quién se rinde primero, ¿no? Y vuelve la quinta vez, pero como ya sabían que él iba a decir que no, le tuvieron que agregar un detallito más para hacer más atractiva la invitación y para presionarlo. Ahora ya no era una invitación, sino que venía acompañada esa invitación con la
quinta táctica del enemigo, que es acusaciones falsas. Y dice así: enviaron por quinta vez con una carta abierta en su mano. Una carta abierta quiere decir que cuando llegaba el mensajero con Nehemías, tenía que ir enfrente de quienes estuvieran, abrir la carta y decir: así dice Sanballat, bla, 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 y lo que sea. No era una carta privada para entregarles, sino una carta abierta que lo iba a leer y todos los que estaban ahí lo iban a escuchar. Como una proclamación de un rey, ¿no? Y llegaron a mí con una carta abierta, verso 6, en la cual estaba escrito lo siguiente: se ha oído entre las naciones, y Jasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Dice: ven por tanto, consultemos juntos. ¿Qué es esto? Es una calumnia, un falso, una acusación acompañado con una amenaza. Se ha dicho que tú lo que estás pensando hacer es esto y esto y esto y esto. Se van a rebelar en contra del rey que te mandó acá. Y yo tengo prueba y yo se lo voy a decir al rey y él se va a enterar, a menos que tú venga y platiquemos. Ven, vamos a hablar. Lo mismo de las 4 veces anteriores, pero le agregaron ahí un poquito de incentivo para que ahora él dijera: esta vez sí tengo que ir. Y un hombre sin discernimiento y un hombre débil lo hubiese hecho, hubiera cedido a la presión. ¿Cuántas personas no hay que dicen: yo la regué, pero yo sabía que no era lo correcto, pero lo hice porque me presionaron, me insistieron, me obligaron? ¿Cuánta gente hay en la cárcel? ¿Cuánta gente hay en las tumbas? Porque no tuvieron el valor, el carácter y la fortaleza para ser fiel a sus convicciones sanas recibidas de Dios. Se subieron a ese carro con un conductor borracho porque todos se burlaban porque era un cobarde. Chocaron y lo mataron. Pudiera estar vivo hoy en día si hubiese tenido el valor de decir: ríanse en lo que quieran, búrlense en lo que quieran. Soy una persona de convicción. Ni texteo mientras manejo, ni me subo a carros con borrachos manejando. Me voy a empezar, le hablo a mi mamá o al pastor que venga por mí. Me subo a un carretonero ahí, le pago el viaje completo para que me dé un ride en burro a la colonia. Sí, hay que ser firmes cuando se trata de algo que entiende uno que esto es de Dios, esto es lo correcto. Me están tratando de manipular, me quieren meter miedo, acusaciones, amenazas, falsa amistad. No, si no funcionó lo otro, esto tampoco. Tengo un trabajo que tengo que terminar. Antes de morir, yo tengo que morir con la paz y la satisfacción que no me rajé y que no me distraje en otros asuntos. A mí no me importa si me prometen ser el más famoso de Hollywood, si me prometen ser el más rico de Reynosa. No me interesa ni el dinero ni la fama. Tengo un trabajo que hacer. Me interesa cumplir con mi Dios. ¿Amén o no amén? Y bueno, ahí siguen estos tipos insistiendo. Pero el verso número 8, él les contesta. Y no contestó como Sansón: está bien, mijita, mira, si me cortan el pelo me quedo sin fuerza. Pero yo sé que se lo digo a alguien en confianza. Se lo digo a alguien que es digno de saber los secretos de mi corazón. Tonto. ¿Cómo le llaman en México cuando le dan así en la cabeza? Un coscorrón. No, hay otra palabra más fuerte.
un zape. Cabezón, ¿qué hiciste? Acabas de firmar tu sentencia de muerte, te arruinaste. No captaste, no viste con los ojos de Dios. No estabas orando, estabas durmiendo con la señora. Con razón. Salte de camas ajenas, métete en la oración y sálvate, que el diablo te quiere matar. Bueno, él le contestó, verso 8, dice: entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices. O sea, no es cierto, sino que tú de tu corazón, tú lo estás inventando. Porque todos ellos nos amedrentaban, dice el verso 9. Todos, la carta venía firmada por uno, pero representando a todos. Y este brother lo sabía. Esto es un complot de muchos que quieren destruir, frenar mi vida y la obra. Dice, todos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, la respuesta de Nehemías, ¿cuál cree que va a ser? Ya están captando, ¿ah? Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Ayúdame, Señor. Este asunto está recio, dicen algunos, está grueso. Se vinieron con todo. No desisten. Ahora hasta me van a acusar falsamente ante las autoridades grandes que me pueden volar la cabeza si se la creen, y yo no tengo manera de defenderme. Va a ser mi palabra contra su palabra, y ellos hasta testigos falsos tienen, y yo no tengo. Solo te tengo a ti, Señor. Fortaléceme. Ayúdame, no me rajo, pero ayúdame porque esto está duro. Oró. Lo mismo que hizo el primer día, después de las primeras persecuciones, y siguió la persecución aumentando. Eran 2, ahora son ejércitos enteros. Ahora piensan ir con el rey. Pero la táctica de contrarrestar sigue siendo la misma. Me humillo delante de Dios, busco el rostro del Señor. El Señor me va a dar sabiduría, el Señor me va a ayudar. Y en su humillación el Señor le dio una estrategia. Y él inmediatamente puso sus hombres a construir con espadas, por si acaso llegaba el ataque de sorpresa. Y su escolta de él ahora estaba armada hasta los dientes. Donde quiera que él iba la escolta con él, porque matarlo a él equivalía la muerte de 1000 de los otros, porque ninguno de ellos tenía la capacidad que él tenía, el llamado, el coraje que él tenía. Volarlo a él era igual a volarlo a los demás, porque nadie se iba a levantar a hacer ese trabajo con esa misma fuerza del cielo. Entonces él tenía una gran escolta a su alrededor, y donde quiera que él iba, lo iban guardando, custodiando y cuidando. Y aparte de eso, todos sus hombres trabajando con espadas. Y luego soltó trompetas y dijo, donde quiera que oigan la trompeta, como la obra es grande y estamos esparcidos, si el ataque viene por el lado del oriente, los de acá del occidente no están enterados. Entonces, si oyen la trompeta en el oriente, todos corran para allá, porque allá está la batalla. Y si la oyen allá, todos corran para acá. El hombre oró, trabajó, pero inteligentemente también hizo provisión. Pero todo como resultado de su vida de comunión con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? La última amenaza fue la falsa profecía. ¿Te imaginas hasta dónde puede llegar el diablo? O sea, el diablo dice,
este tipo no lo puedo vencer a menos que le venza con la misma religión de él. Es la única manera. Es como cuando el diablo tentó a Jesús. Convierte las piedras en pan. No, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces luego viene y dice el diablo, bueno, aviéntate del pináculo del templo, porque escrito está que de él mandará ángeles a cuidarte para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo es astuto. Dice, este no va a caer de otra manera a menos que le meta una falsa profecía y ahora diga, es de Dios. Miren esta bella mujer que está aquí. Miren esta bella mujer que está aquí. Este es el amor de mi vida. 26 años de casados. Ni un día de arrepentimiento y no bajo el agua, encima del agua. Amén. Ok. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? El diablo me la quería quitar. Cuando Marta tenía 17 años de edad y era inocente y enamorada de Cristo, le salió un chavo de la iglesia diciéndole, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y ella empezó dentro de ella decía, está feo, no se parece nada a Jorge. No me conocía todavía. No, pero ella decía, es que yo no siento que esto es de Dios, hasta miedo le tenía. Pero empezó a claudicar y a decir, pero no puedo pelearme con Dios. Si Dios dijo, ¿quién soy yo para estaba considerando casarse con un cabezón. Hermano, yo lo vi, está feo. Pero era joven, inocente, se la estaba creyendo. Gracias a Dios que era muchacha de oración. Y en oración el Señor, el verdadero Dios le habló. No el Dios de los intereses personales de un tipo que se convenció que era la voz del cielo, pero no lo era. Y una de las razones que se sabe que no fue de Dios, y esto con tristeza lo digo, pero es la realidad, el muchacho después de unos años se alejó del camino de Dios, se fue a tocar para el mundo y se hizo borracho, mundano y se arruinó. Y yo, wow, ese va a ser el destino de la hermana Marta. Allí va a andar ella meneando las caderas con una botella de ron, después de andar en la iglesia. Y yo hubiera pasado por ahí y hubiera dicho, ay, de la que te perdiste, mamacita. No. No. Perdón. No, hermanos, no todo el que dice que oyó de Dios. Hay algunos que se convencen que es de Dios y no lo es. Y hay otros que a propósito usan a Dios para presionar a uno. Y hay que tener discernimiento. No todo negocio es de Dios. No toda relación es de Dios. No todas las cosas que brillan son oro. A mí me ofrecieron un trabajo en Guatemala. Y el que me lo ofrecía me decía, te damos 2 vacaciones anuales, gastos pagados. Te damos un carro del año. Te damos una casa. Te damos un sueldo de tanto para que sea director de un orfanatorio en Guatemala. Todo lo que un joven de 19 años diría, bendito sea el Señor. Haciendo lo que me gusta y ganando todo ese dinero. En realidad no conozco a nadie que empezó ganando un montón de dinero. Pero, ¿sabe lo que me salvó? Que cuando este hombre me sobaba mi ego, me hizo sentir como un campeón. Es que tú eres inteligente, es que tú eres consagrado, es que tú eres, aleluya. Ni mi pastor me dice eso. Ay, dime más, me hace sentir tan padre. Tiene que ser de Dios, nomás para escucharte voy para Guatemala. No me venga con eso. No soy un tontito y no nací ayer. Yo sé orar, yo sé buscar dirección del Espíritu Santo. Yo sé que el diablo viene a veces con dulce, con mermelada y con miel. No siempre viene con una vara y con un palo. No siempre se desnuda enfrente de uno. No, Señor, este asunto es de gente que entiende. Estoy en una batalla y no me puedo dar el lujo de ser tonto en una batalla.
Pues me meto en oración y en clamor. Señor, mira, se siente tan padre. Él dice que es de Dios, que Dios le dijo, pero el que va a ir soy yo. O sea, si tú le dijiste o no le dijiste, él sigue en casa en su aire acondicionado y el que se va a aventar allá soy yo. O sea, yo tengo que saber si eres o no eres. Yo soy el que voy a firmar el contrato. Yo soy el que voy a comprar el anillo. No es él. Es fácil decir, Dios dice, Dios me dijo, sama, sama, sama. Así dice Dios, sí. Y tú te quedas cómodo y yo arruino mi vida. No, Señor, no es tan fácil. Vamos a calmarnos de las emociones aquí. Te oigo, lo escucho, lo pongo aquí, no lo rechazo y yo clamo al Dios del cielo para que ahora Él me lo diga a mí también. Y bueno, gracias a Dios que no me fui a Guatemala, porque imagínate, allí hubieran dado a lo mejor de criado de la iglesia del hermano, ¿cómo se llama? Cash Luna. Ese era un chiste. Ya ven, me reír solo. Ja, 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 ja. Yo sé que en el cielo sí se ríen de mis chistes. El Señor le dice a los ángeles, sape si no te ríes. ¿Sape o sapo? ¿Cómo es? Sape. Aleluya. Bueno, Erika, motívame, Erika, ríete, Erika, ríete, a ver, Ay, ahorita se cae. Ya voy terminando. De la risa Ok. Verso 10. Mire lo que pasó, la falsa profecía. Dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, vamos a entrar al templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. ¿Qué hubieras hecho? Entonces dije, este es Nehemías testificando, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y el verso 12 dice, y entendí que Dios no lo había enviado. No venía porque estaba preocupado por mí, me quería salvar la vida y traía una palabra de Dios. No, entendí, Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, profeta a sueldo. ¿Y cómo lo descubrió? ¿Y cómo descubrió el plan secreto de venir a atacarlos? ¿Cómo está dándose cuenta él de que la invitación al ONU era para hacerle mal? ¿Quién le está dando esta información a este hombre, hermanos? Esa es la ventaja de ser una persona espiritual. Por eso es que la gente del mundo y los cristianos carnales nunca van a entender a una persona espiritual, porque hace cosas con información que nadie más tiene o pocos tienen. Hace cosas guiadas por Dios, y el que no entiende a Dios dice, pero ¿por qué hace eso? ¿Y por qué no hace aquello? ¿Y por qué hizo aquello? ¿Y por qué dijo aquello? ¿Y por qué? No lo entiendo. Te vas a morir tratando de entenderlo hasta que te metas en el Espíritu y oiga la voz del mismo Espíritu que le está hablando a él. ¿Se acuerda cuando Dios se iba a llevar a Elías? Y Eliseo llegó a Betel y los profetas de Betel le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor se va a llevar a tu maestro? Sí, yo lo sé. Y llegan a otra ciudad y allá llega y le dice, oye,
¿Sabes tú que el Señor se va a llevar hoy a tu maestro? Sí lo sé, sí lo sé. 3 lugares fue y en los 3 lugares. Esa gente estaban conectados con el mismo Dios que estaba conectado a Eliseo. Y efectivamente, la prueba más grande de un profeta es que se cumpla su palabra. El que habla mucho y salta mucho y su palabra cae al suelo, no es un profeta de Dios. Simple y sencillamente. Entonces, vienen con esta falsa profecía y él entendió. Esto es el resultado de otro complot, pero este viene más siniestro, porque viene ahora vestido hasta de espiritualidad. Pero él entendió, esto no es del Señor. Verso 13. Porque fue sobornado para hacerme temer. Esa era la idea. Así que pecase y le sirviera de mal nombre con el que fuera yo infamado. O sea, aquí había una estrategia. La idea era esta. Ve con una falsa profecía, finge. El hombre fluyó. A veces el profeta está fluyendo con el diablo y no se da cuenta. Cree realmente que es de Dios. En esta ocasión le pagaron para hacerlo. Pero había una idea, que meterle miedo. Hoy te van a matar. Ay, miedo. Segundo, vente, vámonos a esconder en el templo. Si se metía era al templo, 2 cosas iban a pasar. Número 1, el pueblo lo iba a ver como cobarde e iba a perder su reputación de líder. Número 2, iba a perder su reputación de hombre de Dios, porque iba a entrar al templo, lugar que solo le correspondía a los sacerdotes, y tenían ahora razón para desacreditarlo como falso. ¿Por qué? ¿Por qué tanta lata y tanto por acabar a este hombre? ¿Qué mal ha hecho? Caramba, ¿cómo se esfuerzan? ¿Cuánto invirtieron mandando gente, inventando cartas? ¿Cuántas juntas tuvieron que hacer en secreto? ¿Quién se disparó las cocas y los tragos en lo que tramaban? ¿Cuántos embajadores, qué tratados hicieron con los árabes y qué hicieron con los de Samaria? Por tanta cosa, por un muro y por un hombre. No, es que ese hombre y ese muro representaban a Dios. Y tú representas a Dios. Y tu casa representa a Dios. Y tu iglesia representa a Dios. Y tu fe representa a Dios. No te debes sorprender las tácticas del enemigo por desanimarte. No lo tomes como algo malo. Tómalo como una señal que estás en Dios. Y aprende la lección de Nehemías. Ora, ora, ora. Oremos. Amén o no amén. Amén. Yo creo en lo profético, no me malinterpreten. No somos bautistas. Mi respeto y amor a los bautistas, pero esa teología dice que los dones pasaron cuando murieron los apóstoles. Nuestra teología cree en dones espirituales hoy en día, pero todo se tiene que hacer con una mentalidad madura, que lo que Dios tiene, el enemigo también lo falsifica, y no puede uno ser demasiado de inocente en este asunto. Yo no me creo a mí mismo a veces. En serio, yo le digo a Dios: Señor, yo siento esto, pero tú dime. El corazón es engañoso. A lo mejor yo mismo estoy engañoso. Revélame, Dios, muéstrame, confírmame. Hasta a mí mismo yo dudo a veces. En cosas buenas y malas. Hermanos, trataron una vez más. Y como le dije, no es nada nuevo. Primera de Reyes, capítulo 13. No lo iba a hacer, pero lo voy a hacer porque no me imaginé que el Espíritu me iba a dar tanta convicción en este punto. La idea era, este iba a ser uno de los pasajeros, pero entrando me cautivó el corazón con ese fervor y ese celo de Dios. Y me voy a tomar el tiempo para leer
todo un capítulo, el 13 de Primera de Reyes. Bien interesante esta historia, traten de seguir conmigo. Es bien fácil de leer, pero bien interesante. ¿Listos? Ok. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam, el rey, junto al altar para quemar incienso, aquel hombre clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Osías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Los lugares altos eran los lugares donde los paganos iban a adorar a los ídolos, como los altares allá en Catemaco, donde se suben a adorar y hacer pactos y asuntos de ocultismo y brujería. Lo mismo. Y la profecía era: altar, altar, un día van a ser un hijo descendiente de David, y sobre ti mismo va a quemar a todos estos sacerdotes falsos que están adorando al diablo en ti. Aquí mismo van a quemar sus huesos, y se va a parar esta abominación de idolatría y de satanismo. Esa fue la profecía. Y estaba el rey ofreciendo su sacrificio en ese momento que llegó el profeta de Dios. Es un verdadero profeta de Dios, ¿eh? Bueno, verso 13. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Para que vean, no estoy hablando por hablar. Esto no es magia ni adivinación. Para que sepan que realmente esto es de Dios. Mira lo que va a suceder. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Un altar de bronce gruesísimo. Y él está diciendo: hoy este altar se va a partir y se va a derramar la ceniza. Y si no pasa, no soy de Dios. Y otro dijo: si no es de Dios, bueno, déjame. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano sobre el altar y dijo: prendedle, échenle mano. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar en ese momento se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ore por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey le fue restaurada y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comeremos, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua contigo en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó entonces por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel, porque así le ordenó Dios. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a su hijo: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a mi casa y come pan. Esto era una novedad, esto era algo
Este tipo era un verdadero profeta de Dios, y este profeta dijo: yo no puedo dejar pasar esta oportunidad, este hombre lo tengo que traer a mi casa. Entonces le dijo: ven a mi casa y come pan conmigo. 16 más. Él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Jehová me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde te fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. El apóstol Pablo dice: si alguien, Gálatas, aún un ángel de Dios viene predicando otro evangelio que el que yo os he predicado, dice, sea ese ángel maldecido, anatema, no le oigas, aunque sea un ángel, un sueño, una aparición. Necesita más que eso. Necesitamos la palabra de Dios. Por eso la estamos estudiando 40 días en la palabra, para hacernos adictos de ella y enamorarnos de ella, amarla, estudiarla, conocerla, predicarla y vivirla. Amén o no amén. Porque queremos un pueblo sano, un pueblo que aguanta las tentaciones, un pueblo que se da a respetar en el reino de las tinieblas, un pueblo sólido con el que Dios puede contar para hacer su obra. Amén o no amén. Hombres capaces de criar familias sanas, mujeres capaces de hacer ayudas idóneas, santas, jóvenes prudentes y llenos del Espíritu Santo. Y todo viene por ser una iglesia fundada en la palabra de Dios, fundada en una vida de oración y de comunión con el Dios viviente. Amén o no amén. Ese es el pueblo que Dios busca. Por eso hay un instituto bíblico, por eso hay todo lo que hay. Bueno, déjame terminar la historia. ¿Dónde estoy? 19. Entonces el profeta volvió con él. Se la creyó. Comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta, al viejito, que le había dicho, que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios ahora con un verdadero mensaje de Dios. Y le dice: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová Dios te había prescrito, sino que volviste a comer pan y a beber agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiera pan ni bebiera agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Primero era un profeta falso que le sobornaron. Este era un verdadero, pero que tenía una agenda personal y se acostumbró tanto a ser usado por Dios genuinamente, que un día se dejó usar por él mismo y ni se dio cuenta la diferencia entre cuando es Dios y cuando no es Dios. Pero ahora vino la verdadera palabra de Dios sobre él y le dice: por cuanto tú te regresaste y estás comiendo en mi casa pan y bebiendo agua que Dios te dijo que no comiera ni bebiera, tú vas a morir. Y no vas a morir en tu tierra donde están sepultados tus papás. ¡Wow! ¡Qué sentencia! ¡Qué sentencia! Es algo serio, ¿verdad? Hay que oír la voz del Señor. Entonces, 23, ¿verdad? Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban por ahí vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde habitaba el viejo profeta. Ya voy terminando. A ver, Ángel, acompáñame, por favor.
Hoy sudé mucho. Tratamos, para el que está diciendo, ¿en qué quedó lo del aire? Tratamos. No se nos logró porque se nos atravesó el problema de la luz. Estamos trabajando en la subestación. Lo resolvemos y seguimos con lo demás. ¿Satisfactorio? ¿Te dio miedo? Está leyendo los pensamientos. Hasta brujo me salió. No. Dios es amor. Dios es amor. Iglesia, si ustedes si nosotros meditáramos en lo mucho que nos ama Dios, revolucionaría totalmente nuestra vida. Nos ama tanto. Él nos dio una tarea, a ti y a mí, desde los más espirituales a los menos, desde los mayores a los menores, desde los más nuevos que acaban de llegar a la iglesia a los que tienen desde que empezamos. Dios nos dio una tarea, cada uno de nosotros. Nosotros también somos llamados a avanzar el reino de Dios. Igual que Nehemías. Él fue llamado a construir unos muros literales y tú y yo somos llamados a construir la obra de Dios aquí en la tierra. Construir nuestras vidas sobre la sólida roca de la palabra de Dios. Ese es el reto. Y al igual que Nehemías, vamos a recibir oposición. El mismo diablo que atacó a Nehemías nos ataca y nos atacará a nosotros. Y utilizará muchas de las mismas tácticas. Echará mano a personas que se hagan sus cómplices para desalentar y desanimar, atemorizar. Usará palabras burlonas, palabras de crítica y de menosprecio. Utilizará amenazas y también invitaciones engañosas con una agenda de hacer mal. Utilizará acusaciones y, si esto no funciona, hasta falsas profecías. Pero todo, ¿por qué? Porque quiere detener la obra de Dios, la evangelización, la fe, la santidad, el amor, la adoración, la intercesión. Todo lo que representa una amenaza al reino del enemigo y no le permite seguir dañando más gentes. Todo eso es lo que Él está defendiendo. Y tú y yo somos un obstáculo para Él. Por eso nos ataca. Pero no temáis. No temáis. El Señor está con su pueblo. Como poderoso gigante. Como fiel y verdadero. Y como todopoderoso. La obra tiene que ser terminada. ¿Me escuchan? No te puedes quedar a mitad de camino. Tienes que ver a tus hijos sirviendo a Dios. Todos. Tienes que ver tu vida floreciendo y dando fruto. Tienes que continuar adorando a Dios, amando al prójimo,
y viviendo por fe, a pesar de todas las amenazas y los ataques. El último texto que quiero leer, regresemos a Nehemías capítulo 6. ¿Están listos para esto? A ver, pónganse de pie, por favor. Y vamos a leer todos juntos. Cuando cuente hasta 3. Si no tienes Biblia, fíjate en la pantalla. Verso 15, Erika. 1, 2, 3. Fue terminado pues el muro en 25 del mes de Eliú, en 52 días. No que no, chiquito. ¿Ganaron o no ganaron? Ahora, una observación. Toda esta odisea todo lo que tardamos 2 mensajes para predicar, 6 diferentes tácticas de ataque, toda esta larga historia que hemos vivido por ya más de un mes, representó solamente 52 días de la vida de este pueblo. Cuando está uno pasando por la prueba, parece que nunca va a terminar. Cuando está uno pasando por la prueba, parece que es toda la eternidad, que el reloj se detuvo. Pero cuando uno sigue caminando y sigue caminando y sigue caminando, llega el día en que recuerda lo que pasó y dice: solo fueron 52 días, solo fueron 2 años. Pero ¿qué 2 años? Si te encuentras en el día 40, no te desanimes, no va a durar tanto como el enemigo dice. Si te encuentras en el año 2, no te rindas. Puede ser que el 3 sea el año de tu victoria. Lucha, lucha. Nehemías le dijo en una ocasión a los varones que lucharan, pelearan. Por aquí están. Dice en el verso 14 del capítulo 4: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Luchad, triunfad. No hay cosa peor que ser viejo y vivir lamentando el no haber luchado. Nunca es tarde. Diga conmigo: no sé lo que va a hacer el resto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En buenas y en malas seré un adorador fiel de mi Cristo para siempre, con su gracia, con su fuerza y con su poder. Amén. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Muy bien, espero que haya sido de su agrado este programa, que haya en alguna manera tocado su corazón y edificado su vida.
Los invitamos a volver a sintonizar la próxima semana a esta misma hora y cuéntale a sus amigos lo que Dios está haciendo a través del programa Oasis en el Desierto.